¿Existe vida inteligente ahí afuera? ¿Tienen contacto con seres humanos? ¿Qué son realmente? ¿Y cuáles son sus objetivos? Dios nos dotó de una mente para pensar y razonar. No debemos apagar la mente. Solo lo que les interesa, que es crear una religiosidad para personas que buscan una espiritualidad sin compromiso y sin leyes. Detrás de la nueva era se esconden las sociedades secretas, porque no solo se persigue un gobierno único, sino que también persiguen una religión única. Que lo controlan todo, controlan la política, controlan los servicios de inteligencia, controlan el sistema financiero mundial, el sistema sanitario mundial, la farmacéutica, la OMS, la Organización Mundial de la Salud está controladísima. Pues controlan también los medios de comunicación dominantes, las agencias de publicidad y gran parte de la cultura, sobre todo el cine, la música y la televisión. Es que lo controlan absolutamente todo. Les vamos a tapar la boca, a ridiculizar y a llevar al ostracismo. Él le decía: recuerda, Carol, la última carta es la carta alienígena. Vamos a poner armas en el espacio basados en una amenaza extraterrestre y todo es una gran mentira. Llegará el día en que la ley que nos imponga el globalismo por la fuerza se opondrá tanto a la ley de Dios que todos vamos a tener que elegir bando. Buenas tardes. Bueno, el tema OVNI siempre ha generado un montón de preguntas. ¿Existe vida inteligente ahí afuera? ¿Tienen contacto con seres humanos? ¿Qué piensan acerca de Dios y las Sagradas Escrituras? ¿Qué son realmente? ¿Y cuáles son sus objetivos? Yo voy a intentar responder a todas esas preguntas y para ello me voy a apoyar en lo que dice la Biblia. También me voy a apoyar en lo que dicen varios investigadores del fenómeno OVNI y también me voy a apoyar en lo que dicen las personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres para poder formarme una opinión, tener una conclusión, ¿no? Sacar una conclusión. A lo mejor vosotros sacáis una conclusión diferente y luego cuando termine la presentación, si queréis, podemos hablar de ello. ¿Vale? Bueno, si vais a una librería tipo estudio, donde tienen los libros organizados por secciones, por ejemplo, economía, naturaleza, infantil, y buscáis un libro sobre ovnis, no vayáis a la sección de ciencia, porque allí no lo vais a encontrar. Probablemente lo encontraréis en la sección de Nueva Era y Esoterismo, porque la creencia en el contacto ovni a través de visitas e intercambios con extraterrestres forma parte de la filosofía de la Nueva Era. Este es un tema del que llevo leyendo desde la adolescencia. Mi madre tenía y sigue teniendo varios libros de la colección de Otros Mundos que hablan del tema extraterrestre y también del ocultismo. Estos libros se publicaron por los años 70. Y también recuerdo que me impactó bastante otro libro sobre este tema. No pertenecía a la colección de Otros Mundos. Se titula El Triángulo Mortal de las Bermudas, de Alejandro Vignati. Es un libro que trata de colonias extraterrestres y afirma que los restos de la Atlántida se encuentran en esa zona. Es una zona triangular formada entre Puerto Rico, Bahamas y la Florida. Y el libro narra desapariciones misteriosas de barcos y aviones en esa zona. Por ejemplo, barcos que cruzan el triángulo y aviones que lo sobrevuelan, como si esa zona estuviese maldita. Por supuesto, este libro tiene mucha imaginación.
pero también tiene una parte de verdad. Algunos de estas desapariciones de barcos y aviones están documentadas. Y también suceden cosas extrañas en el mundo que escapan a la razón humana. Veréis, el tema de los avistamientos OVNI siempre se ha tratado como un tema de la conspiración. Y también ahora, de manera intencional, está siendo reconocido por gobiernos, potencias militares, por la NASA y también la Agencia Espacial Europea. Y sirviéndose de ufólogos, a los que siempre se tachó de conspiranoicos, han hecho creer a la humanidad que existen pruebas e información clasificada ultrasecreta, reservada solo a unas pocas personas, que lo han ocultado deliberadamente porque decían que la humanidad no estaba preparada para conocer esa información, la existencia de vida inteligente en otros planetas y sistemas solares. Esto ha sido una jugada maestra. Primero, hacemos creer a la humanidad que existen pruebas e información clasificada ultrasecreta sobre el fenómeno OVNI y luego, pasados los años e incluso décadas, también les hacemos creer que vamos desclasificando poco a poco esa información. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Está saliendo en los medios de comunicación y en debates públicos información sobre avistamientos OVNI. Y esto no penséis que solo aparece en programas como Cuarto Milenio. En Televisión Española con Ana Blanco yo he visto esas noticias y en otros más media también. Y el mes pasado pudimos ver en varios medios de comunicación, después de los famosos globos chinos, aparecieron objetos voladores no identificados que el gobierno de Estados Unidos supuestamente también derribó. Luego reconocieron que no eran ovnis. Y es que en Estados Unidos este tema es el pan nuestro de cada día. Esto es una campaña psicológica en toda regla. ¿Y por qué ahora supuestamente desclasifican información sobre avistamientos OVNI y fenómenos que no tienen explicación? Porque la intención es que estemos atemorizados por una posible amenaza del exterior, que también va a servir para la imposición del nuevo orden mundial y el control social, al mismo tiempo que negamos la existencia de un Dios creador. Como podéis ver, están matando varios pájaros de un tiro, ¿no? Vamos a conocer un poco más sobre este fenómeno y de qué se está hablando. Así como vimos, la literatura de la nueva era es abrumadora, hay toneladas de publicaciones. La literatura OVNI no se queda atrás, es inmensa la cantidad de libros publicados y tratan de razas extraterrestres, del fenómeno OVNI, dicen que provienen de nuestra galaxia y también de otras galaxias y que entre ellos los hay hostiles y también los hay benévolos. Bueno, estas son las tres razas que han tenido y siguen teniendo contacto con seres humanos. Arriba a la izquierda tenemos a los reptilianos o draconianos, provenientes de la estrella Alfa Draconis dentro de la constelación Dragón, a 309 años luz del sistema solar. Justo debajo son los típicos canijos cabezudos con enormes ojos negros que no les caben en la cara. A estos se les conoce como grises o zetas, provenientes del sistema estelar Zeta Reticuli a 39,5 años luz de la Tierra. Y a la izquierda están los Ummitas, provenientes del planeta Humo, que orbita alrededor de su estrella conocida como Wolf 424, ubicada en la constelación de Virgo, a una distancia de 14,4 años luz de la Tierra. Bueno, los Ummitas, de aspecto nórdico, raza aria o raza superior, la raza soñada de Hitler, ¿no?, que le llevó a promulgar leyes para purificar la raza impidiendo el mestizaje. Pues los Ummitas afirman querer ayudar a la raza humana que lleva toda su existencia sometida desde la sombra por razas hostiles como los grises y los reptilianos. Tengo que decir que los ovnis o el fenómeno ovni es real, son muy reales.
tanto como nosotros, pero sus orígenes no vienen del espacio. Son demonios que, como nos dice la Biblia, están aquí en la tierra con nosotros y usan el engaño diabólico para hacer avanzar la agenda de Satanás para el fin de los tiempos, que es la agenda del nuevo orden mundial. Ya hemos hablado de esta Agenda 2030, que, por cierto, es una agenda muy ambiciosa, puede que no lo consigan, aunque tienen todas las herramientas para poderlo llevar a cabo, sobre todo porque tienen a una gran parte de la población mundial adormecida, a la que se le ha implantado pensamientos ideológicos desde la educación, los medios de comunicación, el cine, las series de televisión, la música. Es como una estrategia militar que utiliza el ataque por todos los flancos, y el ataque es muy sibilino. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, aquí de entrada lo que nos está diciendo Juan es que el gran dragón y la serpiente antigua es Satanás. También nos está diciendo que Satanás y su ejército de ángeles caídos están aquí en la tierra con nosotros. Y dice más, dice que Satanás engaña al mundo entero. Satanás tiene una agenda repleta de engaño, pero también utiliza la exposición pública. Y me refiero a cosas que están pasando en lugares muy dispersos en todo el mundo, como por ejemplo la aparición de fantasmas, la aparición de extraterrestres, las apariciones marianas, mutilaciones de animales inexplicables y sonidos que emanan del cielo y de la tierra. Todo eso es exposición pública de estos demonios. ¿Qué engaño utilizará Satanás para que nos unamos con el anticristo? ¿Será una amenaza extraterrestre? ¿Será una falsificación de la segunda venida de Cristo? A saber, aunque todo apunta a una amenaza extraterrestre. Bueno, aquí tenemos a Wernher von Braun y Carol Rosin. Wernher von Braun nació en 1912. Fue un ingeniero aeroespacial alemán nacionalizado estadounidense en 1955 con el fin de ser integrado en la NASA. Él fue uno de los que ayudaron a crear la NASA. Fue miembro del partido nazi y de las SS, así como la figura principal en el desarrollo de la tecnología de cohetes en la Alemania nazi y más tarde un pionero de la tecnología espacial y de cohetes en los Estados Unidos. Y la doctora Carol Rosin nació en 1944. Es ejecutiva aeroespacial y consultora de defensa espacial. Trabajó en proyectos de la NASA con el científico nazi Wernher von Braun. Fue su vocera desde 1974. Durante su colaboración de más de 3 años con él, quien se estaba muriendo de cáncer, le contó a la doctora Rosin el juego que se estaba jugando y los planes de la élite mundial y los nazis del Cuarto Reich para la creación no solo de un nuevo orden mundial, sino también para la carrera armamentística espacial. Le explicó a Rosin los pasos o eventos que se presentarían en el mundo para alcanzar dicho objetivo. Y voy a poneros un vídeo de unas declaraciones de la doctora Rosin. Se titula El secreto detrás de las armas basadas en el espacio. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Wernher von Braun in early 74. At that time, von Braun was dying of cancer, but he assured me that he would live a few more years in order to tell me about the game that was being played, that game being the effort to weaponize space, to control the Earth from space and space itself. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are a dumb,
dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in '74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens, and all of it, he said, is a lie. He didn't mention a timeline, but he said that it was going to be speeding up faster than anybody could possibly imagine. That the effort to put weapons in space was not only based on a lie, but would accelerate past the point of people even understanding it until it was already up there and too late. In 1977, I was at a meeting in Fairchild Industries in a conference room called the War Room. This is 1977, and they were talking about creating a war in the Gulf region when there was $25 billion in the space-based weapons program that yet had not been identified. It wasn't called the Strategic Defense Initiative, at least, until 1983. This weapons system then had obviously been going on for some time that I didn't know anything about. So I stood up in this meeting in 1977 and it said, I'd like to know why we're talking about space-based weapons against these enemies. I'd like to know more about this. Would somebody tell me what this is about? Nobody answered. They went on with this meeting as though I hadn't said anything. Dr. Carol Rawson is one of over 450 witnesses who have come forward with inside information that they were told to shut up about. That first clip was from the Disclosure Project Witness Testimony series on Google Video. Listen to what she says, because I believe it could be very important. Here's what she said at the Press Club in Washington in 2001. Bueno, voy a cortarlo aquí porque esto son otras declaraciones que hizo en el Club de Prensa de Washington en 2001. Y como está contando más o menos lo mismo, voy a repetir lo que ella cuenta más o menos, porque habla muy rápido y además hay varios gazapos en los subtítulos. Entonces, ella declara públicamente lo que von Braun le contó sobre los 5 eventos clave para poner armas fuera de la Tierra con la finalidad de controlar la Tierra y el espacio mismo. Estos son los enemigos que aparecerían y contra los cuales los Estados Unidos, una nación secuestrada por las mismas sociedades secretas que asesinaron a los Kennedy en los años 60, tendría que construir armamento espacial para contrarrestarlos. Bueno, tengo que decir que las armas que están colocando en el espacio, basándose en todo lo que ella contaba en el vídeo, esas armas no están apuntando al espacio exterior, están apuntando a la Tierra. Y de aquí a 2027 tienen pensado poner un montón. Bueno, el primer evento, identificación de los rusos como el enemigo de los Estados Unidos. Esto está cumplido. En 1974 los rusos ya eran considerados como enemigos. Segundo evento, grupos terroristas serán identificados como el enemigo. También está cumplido. En 1976 se inicia el terrorismo islámico y se forja como amenaza en contra de Occidente, con la caída del Shah de Irán en 1979.
Tercer evento, también está cumplido, identificación de países del tercer mundo como naciones de preocupación. La yihad islámica ahora posa como una amenaza real a nivel transcontinental, mayor aún cuando los grupos criminales organizados y los cárteles de la droga en Latinoamérica ya se están fusionando con el anterior en un fenómeno llamado narcoyihad. Cuarto evento, identificación de asteroides como problema mundial. Esto también está cumplido. Son incontables las veces que nos han informado de asteroides que se acercan peligrosamente a la Tierra. Y quinto evento, extraterrestres. Igual invasión alienígena fingida. Durante el periodo en que la doctora Rosin estuvo con Von Braun, él le repetía una y otra vez estas amenazas haciendo énfasis en el último punto, la invasión extraterrestre. Él le decía, recuerda, Carol, la última carta es la carta alienígena. Vamos a poner armas en el espacio basados en una amenaza extraterrestre y todo es una gran mentira. Y bueno, por supuesto que es una mentira. Los espíritus demoníacos que se hacen pasar por extraterrestres están aquí en la Tierra con nosotros. Ya lo vimos en el versículo. Con lo cual no va a venir una amenaza desde el exterior, no caigamos en ese engaño. Queda por cumplirse esta última carta. Estamos viendo cómo poco a poco están sacando información y cualquier día nos podrían sorprender con ella. En cuanto al origen demoníaco de estas entidades, pues resulta que existe una serie de paralelismos entre seres extraterrestres y ovnis con los demonios, y los investigadores de ovnis han notado esas similitudes. Vamos a ver lo que dicen algunos investigadores de este fenómeno. Bueno, antes de leer lo que dicen, me gustaría contaros quiénes son estas personas. Lynn Catoe es autora del libro UFOs y temas relacionados. Se trata de la bibliografía más completa publicada hasta la fecha sobre el tema, que incluye la extensa colección de ovnis de la Biblioteca del Congreso. La bibliografía fue producida por la División de Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso para la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y en este trabajo, que es el más extenso publicado, la autora llega a la siguiente conclusión. Muchos de los informes OVNI que se publican en la prensa popular relatan supuestos incidentes que son sorprendentemente similares a la posesión demoníaca y los fenómenos psíquicos. Jacques Vallée, informático y astrofísico, es reconocido internacionalmente como el mayor experto en la materia. Ha analizado decenas de miles de informes OVNI por ordenador. Ha buscado patrones que puedan servir de clave para explicar el fenómeno OVNI. Y dijo, ya no creo que los ovnis sean embarcaciones que nos llegan de alguna raza de visitantes extraterrestres. Este comportamiento se asemeja más al de una imagen, una proyección holográfica. Es un sistema espiritual que actúa sobre los seres humanos y utiliza humanos. John Keel, investigador del fenómeno OVNI, quien escribió UFOs, Operación Caballo de Troya. En solo 4 años entrevistó a miles de personas que afirmaban haber visto ovnis en más de 20 estados de Estados Unidos. Examinó más de 2000 libros, además de miles de periódicos, revistas y boletines informativos. Y John Keel decía, las manifestaciones ovni parecen ser en general solo variaciones menores del antiguo fenómeno demoníaco. Las personas que han entrado en contacto con un ovni tienen los mismos síntomas médicos y psicológicos que las víctimas de la posesión demoníaca. Pierre Guérin, científico del Instituto de Astrofísica de París. El comportamiento de los ovnis es más parecido a la magia que a la física tal como la conocemos, y los extraterrestres modernos y los demonios de la antigüedad son probablemente idénticos. Allen Hynek, astrofísico, profesor y ufólogo estadounidense. Actuó como asesor científico de los estudios OVNI realizados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y él dice,
Muchos informes sobre ovnis parecen referirse más a casos de poltergeist, en los que los objetos vuelan alrededor de una habitación y se oyen sonidos extraños. Esta es una de las razones por la que no puedo aceptar la explicación demasiado simplista de los ovnis como visitantes del espacio. Otra peculiaridad es la presunta capacidad de algunos ovnis para desmaterializar. Y Hal Lindsey, escritor evangélico, dijo: creo que estos seres no son extraterrestres, sino seres de origen sobrenatural. Para ser franco, creo que son demonios. Me gustaría leeros algo más. Al igual que el doctor Vallée, John Keel esperaba validar la teoría de la visita alienígena, pero abandonó esta hipótesis tras aproximadamente un año de investigación de ovnis. Keel, hablando de los objetos voladores no identificados, dijo: nuestro catálogo de ovnis contiene ahora cubos voladores, triángulos, hexágonos, donuts, esferas, insectos gigantes de metal, medusas voladoras transparentes y puros gigantes. Hay ovnis con ruedas, con alas, con antenas, con patas, con cúpulas puntiagudas, cúpulas planas, y también hay objetos de todos los colores del espectro luminoso. Según otros relatos, algunos ovnis se fusionan, otros simplemente se hunden en el suelo. No hace falta subrayar que ese comportamiento es contrario al de los objetos aéreos materiales y que es imposible utilizando las tecnologías puramente físicas de que disponemos actualmente. Si los alienígenas vinieran de otra galaxia, tendrían que viajar desde una galaxia situada al menos a 2 millones de años luz. Aunque viajaran a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, tardarían 2 millones de años en llegar a la Tierra. Pero, ¿y si los ovnis procedieran de una estrella lejana de nuestro planeta? De nuestra galaxia, perdón. Si estos viajeros espaciales viajaran a 1.600.000 kilómetros por día desde la estrella más cercana, Alpha Centauri, que está a más de 40 billones con B de kilómetros de la Tierra, aún les llevaría 70.000 años en llegar a la Tierra. Científicos como Donald Menchel han rechazado la idea de que los extraterrestres puedan llegar a la Tierra porque incluso las estrellas más cercanas están demasiado lejos para que sea posible el viaje interestelar. Pero también hay otros problemas con los viajes espaciales. Algunos han calculado que hay más de 100.000 partículas de polvo por kilómetro cúbico de espacio. Viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, el contacto con una sola de estas diminutas partículas de polvo bastaría para destruir una nave espacial. Y a una 10ª parte de la velocidad de la luz, el impacto sería igual a una explosión de casi 10 toneladas de TNT. Observando estos simples hallazgos científicos, sin siquiera tener en cuenta otros hechos sobre la verdadera naturaleza de los ovnis, el viaje espacial de cualquier nave extraterrestre sería altamente improbable. John Keel declaró también: millones de personas se han visto afectadas, al menos temporalmente, por el contacto con ovnis. Miles enloquecieron y acabaron en instituciones psiquiátricas tras el inicio de los acontecimientos. Las investigaciones también confirmaron que la gran mayoría de los abducidos tenían interés por el movimiento Nueva Era y las religiones orientales. Muchas víctimas también afirmaron haber estado involucradas en la astrología, la proyección astral, la brujería, la ouija y la canalización. Esto refuerza el argumento de que los fenómenos ovni son el resultado de la actividad demoníaca. El físico James McCampbell, en una conferencia universitaria sobre ovnis en 1975, declaró: en vuelo, sus arranques sorpresivos, paradas repentinas y giros en ángulo recto a gran velocidad exigen que su masa sea prácticamente nula. Y la psicóloga Elizabeth
Hillstrom señaló que un número cada vez mayor de estudiosos apoya la conclusión de que alienígenas y demonios ancestrales son sinónimos. Bueno, pues resulta que son muchísimos los veteranos investigadores que llegan a la misma conclusión. ¿Pero quién afirma que son realmente ETs? Pues gobiernos, altos cargos militares que están bajo las órdenes de estas sociedades secretas y también gente como J.J. Benítez, Salvador Freixedo y muchísimos otros autores de libros sobre el fenómeno ovni y razas extraterrestres que se convierten en bestsellers y que obviamente tienen un negocio montado en torno a todo este asunto. Y ojo, no estoy diciendo que estén mintiendo, por supuesto hay investigadores honestos que no son conscientes de estar siendo utilizados para servir a los intereses de la élite globalista. Pero los expertos veteranos del fenómeno ovni, cristianos y no cristianos, llegan a la misma conclusión, que las manifestaciones ovni son en realidad manifestaciones demoníacas, ¿no? Manifestaciones espirituales demoníacas. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, nosotros sabemos que los demonios no tienen un cuerpo de carne y huesos, ¿verdad? Sin embargo, los demonios se pueden manifestar de forma visible. Por eso el apóstol Juan nos dice, habla de 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Fijaos que no dice que sean ranas, dice a manera de ranas. Y nos dice que son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es una guerra espiritual, ya hemos hablado de ella. Y estos reyes de la tierra, refiriéndose a personas, gobernantes y personas que están en posición de poder, es poco probable que siguieran a 3 ranas, ¿verdad? Y es que al apóstol Juan se le mostró en la visión algo que él no conocía, pero que se parecía a algo que él sí conocía. Por eso dice que eran a manera de ranas. ¿Con qué cosa conocida podía comparar Juan a estas entidades para poder describirlas de alguna manera? Yo aquí veo bastantes similitudes. Por ejemplo, no tienen pelo, tienen grandes ojos, tienen una hendidura en la boca, carecen de orejas, carecen de genitales externos y tienen una estructura de la mano y los dedos similar. Volvamos un momentín al versículo. Juan dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Vimos en la primera conferencia cómo estas élites que dirigen el mundo adoran al demonio y el demonio les da riqueza y poder en la tierra. Y aquí Juan nos está confirmando que estos demonios tienen contacto con los reyes de la tierra. Ahora, lo curioso es que las personas abducidas y las personas que han tenido contacto con estos supuestos extraterrestres, en la mayoría de los casos han afirmado que se manifestaban de 3 en 3. Es curioso, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que son 3 espíritus inmundos. Y es que cuanto más lees la Biblia, más investigas, pues más llegas a la conclusión de que la Biblia realmente es un libro impresionante y que realmente está inspirado por Dios. Los grises, os vuelvo a poner la imagen. Los grises, estos que se parecen a ranas, son los alienígenas más comúnmente descritos por personas que afirman haber sido abducidas.
Estos seres suelen presentarse o suelen aparecer desnudos y emiten un olor nauseabundo, un hedor a azufre. Y esto es muy frecuente en todos los incidentes OVNI. Y lo curioso de verdad es que los casos de posesión demoníaca también se caracterizan por olores nauseabundos donde se percibe el olor a azufre. Las coincidencias son realmente asombrosas. Otra cosa muy llamativa es que cientos de casos de abducción por extraterrestres se han detenido cuando la víctima ha utilizado el nombre y la autoridad de Jesucristo. Esto también es sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué los extraterrestres tan superiores a nosotros en tecnología y en todos los campos como nos han hecho creer, se iban a detener al nombrar a Jesucristo? Antes de responder a esta pregunta, voy a contaros el caso concreto de Betty Andreasson. Bueno, este caso fue informado por su médico Raymond Fowler en el libro de Andreasson Affair, el caso Andreasson. En este famoso caso, con diferentes sesiones de hipnosis, se descubrió que ella había tenido contacto con supuestas entidades extraterrestres varias veces a lo largo de su vida. En alguno de los encuentros tuvo una experiencia fuera del cuerpo y entraría en un mundo de luz. Ella describiría este encuentro como uno de sentirse en unidad con todas las cosas. ¿Os suena esto de algo? Porque, por ejemplo, los gurúes de la nueva era repiten esto hasta la saciedad, ¿no? Siempre ser uno con todas las cosas. Bueno, en uno de los encuentros con extraterrestres en 1977, ellos le advirtieron que 2 de sus hijos tendrían un final prematuro y poco tiempo después ambos murieron en un accidente automovilístico. Pero aún más inquietante fue la evidencia de las marcas en su piel que se parecían a las pruebas de biopsia. De manera escalofriante para Fowler, el médico que investigó su caso y escribió el libro, también descubriría estas marcas en su brazo, lo que sugiere que lo que sea que tenía interés en Andreasson, ahora tenía interés en él. Pero uno de los sucesos que más llamaron la atención fue la noche del 25 de enero de 1967, poco después de las 6:30. Era una tarde-noche nublada y Betty Andreasson, junto con sus padres y sus hijos, se encontraba en su casa de Massachusetts, en South Ashburnham. De repente, un parpadeo de luces capturó la atención de todos antes de que la oscuridad absoluta se apoderara de ellos. Y de repente un brillo extraño les deslumbró a través de las ventanas desde el exterior. Su padre miró por la ventana y pudo distinguir varias criaturas humanoides acercándose desde las luces. Entonces pudo ver a uno de ellos justo afuera de la ventana. Se giró para mirarlo y al hacer contacto visual, el padre de Betty pareció entrar en un extraño estado de animación suspendida, similar a un trance. Él ya no recordaría, él no recordaría nada más del encuentro. E inmediatamente los humanoides, a los que describieron con el aspecto de los grises, atravesaron las paredes y aparecieron dentro de la casa. El resto de la familia fueron colocados todos en este estado de trance y recordarían lo sucedido solo hasta ese momento. Betty se volvió temerosa y oró desesperadamente por ayuda. ¿Qué es todo esto?, preguntó. ¿Qué vais a hacer conmigo? Señor, ayúdame, en el nombre de Jesucristo. Y algo inesperado sucedió. Al nombrar a Jesucristo, las entidades se retiraron. Y volviendo a la pregunta de antes, si se tratara de extraterrestres reales, ¿por qué el nombre de Jesucristo que pronunció Andreasson pudo haber causado que estas entidades se sorprendieran, se sobresaltaran y de repente retrocedieran? Pues porque solo las apariciones demoníacas deben obedecer órdenes invocando a Jesucristo. Y esto lo hemos visto también con la gente que se dedica al exorcismo, ¿no? La Iglesia Católica siempre ha tenido exorcistas. ¿Y qué hacen para expulsar los demonios de las personas? Pues invocan a Jesucristo. Pues esto es lo mismo. Y esto, bueno, hay infinidad de casos como este, como el de Betty, y son una prueba irrefutable de que estas entidades realmente son demonios. Y hay más.
Los mensajes de los supuestos extraterrestres son sistemáticamente anticristianos. Esto es otra pista más de quién se trata. Los extraterrestres a menudo enseñan a sus contactados sobre vidas pasadas y reencarnación en oposición a lo que dice la Biblia. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia nos dice que morimos una sola vez, pero la nueva era, el hinduismo y el fenómeno ovni afirman que nos reencarnamos y que vivimos muchas vidas. El caso es que nadie se acuerda de esas vidas anteriores, absolutamente nadie. Y quien afirma que recuerda vidas anteriores o está mintiendo o peor aún, está poseído por estas entidades. Porque, ¿de dónde creéis que el hinduismo ha sacado la creencia en la reencarnación, el karma, la iluminación y todas estas cosas? Pues a través del contacto con estas entidades demoníacas, practicando meditación, yoga y otras prácticas. Bueno, esta imagen que vemos aquí está sacada de la página de la NASA. Ahí vemos el planeta Marte y la sonda Mariner 9. La sonda Mariner 9 fue lanzada hacia su destino el 30 de mayo de 1971, llegando a Marte el 13 de noviembre del mismo año, convirtiéndose en la primera nave espacial que orbitó otro planeta. Después mandaron sondas y satélites más sofisticadas. He seleccionado esta imagen para explicaros que el engaño del fenómeno ovni se hace bastante evidente en esos cambios históricos que han realizado en las afirmaciones sobre su procedencia. Me explico. En la década de 1950, las entidades generalmente les decían a sus contactados que provenían de Marte o Venus. Pero una vez que enviamos sondas y satélites allí y descubrimos que esos lugares son hostiles para sustentar la vida, o al menos el tipo de vida humanoide que los extraterrestres afirman ser. Vamos, que allí no podían vivir ni las cucarachas. Pues las entidades ahora afirman provenir de lugares mucho más distantes, tan lejanos que aún no podemos verificar sus afirmaciones. Y esos lugares son, cito textualmente, otros sistemas estelares como Zeta Reticuli a 39,5 años luz de la Tierra o la constelación Dragón a 309 años luz del Sistema Solar o incluso de otras galaxias como Andrómeda a 2,5 millones de años luz. O sea, una barbaridad. Claro, nosotros no podemos ni podremos jamás verificar sus afirmaciones. Pero cuando verificamos lo de Marte y Venus, resulta que les pillamos la mentira. Nos subestimaron. Parece que alguien no hizo muy bien su trabajo. Y volviendo al tema de la naturaleza demoníaca, la evidencia más condenatoria que respalda su naturaleza demoníaca es el tono decididamente anticristiano. Los temas anticristianos buscan demoler la verdad de Dios haciéndolo mentiroso y ofreciendo una falsificación de la creación. Afirman que la creación fue a través de la intervención extraterrestre y esto contrasta totalmente con la historia bíblica de Adán. Bueno, estos son los principales mensajes que Satanás, con su engaño extraterrestre, está intentando colar. Adán y Eva fueron creados aquí como un experimento en el que habían alterado genéticamente el ADN de un primo lejano de los simios en este planeta para acelerar nuestra evolución. Bueno, esto es ir mucho más allá de la teoría de la evolución. No tenían bastante con habernos colado la patraña de la evolución, que ahora encima dicen que nos crearon ellos, los extraterrestres. Con la teoría de la evolución
Lo que nos están diciendo de entrada es que Dios no existe y que nosotros somos chimpancés evolucionados sobre una pelota giratoria a 100.000 kilómetros por hora en un universo que surgió de la nada. ¿Nos hemos creído esto? La teoría de la evolución hace agua por todas partes. Está ya más desmontada que una maqueta en manos de un chimpancé. Y además otro dato muy curioso, y es que Charles Darwin era masón del grado 33 y sabemos a quién adoran en los grados altos de la masonería. Así es que de estos siervos de Lucifer solo se puede esperar que la verdad sea totalmente deformada, retorcida y falseada. La historia ha sido deliberadamente tergiversada para facilitar el ateísmo. Si no hubiera existido teorías como esta que quitan a Dios de la ecuación, sería imposible hacer que la gente dejara de creer en Dios. Segundo punto, los extraterrestres están tratando de alentarnos en el camino de la evolución a través de su programa de reproducción híbrida. También dicen que somos híbridos. Y el tercer punto, la humanidad debe unirse con la supervisión de extraterrestres en un gobierno mundial y una religión mundial para poder sobrevivir. Todo se reduce a eso, gobierno único, religión única. Llegará un día en que promulgar el nombre de Jesucristo esté prohibido o leer la Biblia esté prohibida. Yo compraría una de estas antes de que comprar una Biblia se convierta en una misión imposible. También ellos hablan de Jesucristo. Afirman que Jesús fue, como Buda, un ser enviado a la humanidad para enseñar leyes cósmicas y que Jesús no murió por nuestros pecados. La agenda principal de estos falsos aliens es cambiar lo que los seres humanos piensan acerca de Dios y las Sagradas Escrituras y reemplazar el cristianismo exclusivo con una religión inclusiva donde tenga cabida cualquier doctrina. Y bueno, estas son las tres razas que encajan con lo que la Biblia nos dice. Los demonios se manifiestan de distintas formas, ¿no? Y estas son las tres razas de supuestos extraterrestres que tienen contacto con seres humanos. Tienen contacto con los que la Biblia llama reyes de la tierra, contacto con personas que están metidas en el tema de la teosofía, nueva era, ocultismo, en fin, todas estas cosas. Y no es casualidad que al mismo tiempo que se manifiestan las razas hostiles, también se manifiestan las razas benévolas que quieren ayudar al ser humano y nos advierten de los planes de los ETs malévolos, ¿no? Qué majos son, que quieren salvar a la humanidad. Pues que sepáis que estos son los más peligrosos, los ángeles de luz, porque engañarán a la gran mayoría. Nosotros no vamos a confiar en seres que tienen un aspecto aterrador y repugnante como los grises y los reptilianos, pero sí que confiaríamos en los que son como nosotros, tienen aspecto angelical y vienen con buenas palabras y con cierta sensibilidad ofreciéndonos su ayuda. Como dice el refrán, que Dios me libre del agua mansa, ¿no? No hay tés buenos ni malos, es todo parte del mismo engaño. El engaño de Satanás es astuto, es brillante, él es el rey de la mentira, el maestro de la falsificación. Y todos hemos caído alguna vez en sus redes entretejidas con hilo de maldad y cinismo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Aquí Pablo nos advierte que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Y también nos dice que no nos sorprenda si sus siervos
se disfrazan como ministros de justicia. Una de las herramientas de engaño más efectivas es la adulación. Nos dicen lo que queremos oír y sutilmente pervierten la verdad para que se ajuste a nuestras propias filosofías humanas, narcisistas y egoístas. Y esto se está haciendo a una escala sin precedentes en el poderoso movimiento de la nueva era actual. La conclusión, pues es que los extraterrestres como tal no existen. Es solo un engaño demoníaco muy sofisticado y no un fenómeno material. Vienen directamente del mundo espiritual que nos rodea, o sea que los ovnis son en realidad falsas apariciones producidas por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí, el apóstol Pablo describe a Satanás como un príncipe con potestad, porque tiene un poder auténtico en el mundo. En sus mensajes, los extraterrestres han afirmado que la Biblia está pasada de moda, que Jesús no es Dios. Han hecho falsas profecías, han promulgado un falso Jesús y han tratado de explicar que el pecado no existe realmente. Afirman que todos debemos unirnos en un gobierno global y una religión mundial. Y también dicen a sus contactados que ellos son nuestros creadores y que nosotros podemos evolucionar para convertirnos en dioses, lo mismo que nos dice la nueva era. Los ovnis son en realidad un engaño monumental para corromper la verdadera fe, la de que solo existe un Dios creador del universo. Y ese Dios es todopoderoso, su poder está muy por encima del poder que tiene Satanás en la tierra. Dios tiene al adversario totalmente desenmascarado en la Biblia. Y para conocer el ministerio de Jesús, las advertencias que Dios nos da, los acontecimientos futuros, de un futuro cercano, y el plan de salvación, tenemos que leer la Biblia. De lo contrario, vamos a caminar a ciegas por la vida y seremos presa fácil para caer en todo tipo de engaños.